Pues vamos ya a Josué, capítulo 14. Y en este día el Señor me ha dado una palabra para compartir. Siempre que voy a predicar, siempre que voy a compartir la palabra del Señor, antes he estado en su presencia, antes he buscado la palabra que sale de su boca, la palabra que el Señor tiene para el momento en el cual vivimos, para el momento que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas. Y bueno, pues en este día el Señor me ha dado una palabra y la he titulado Tenemos fe cuando Dios nos ha hablado. Aleluya. Si yo le hablo a una persona y le prometo cierta cantidad de dinero, por ejemplo, pues esa persona, si me cree, tiene verdaderamente fe en mí. Si no me cree, si duda, pues entonces esa persona no tiene fe en mí. Aleluya. Y si yo no le he hablado a una persona y esa persona da por sentado de que yo le voy a dar determinada cantidad de dinero o voy a hacer determinada cosa, pero yo no le he hablado a esa persona no tiene fe. Puede que tenga la esperanza, pero la esperanza no es lo mismo que la fe. Gloria al Señor. También hay una esperanza vana, una esperanza falsa, porque primero Dios te tiene que hablar a tu corazón. Después que Dios te ha hablado, tienes la fe. Luego tenemos también a veces que esperar a que el Señor cumpla eso que nos ha dicho, y a eso le llamamos esperanza. Gloria al Señor. Hay tres cosas que tienen que estar siempre en todo y cada uno de nosotros: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de todos es el amor, ¿no es verdad? Pero el Señor quiere que estas tres cosas siempre estén en nosotros: la fe, la esperanza y el amor. Y la fe la tenemos cuando Dios a nosotros nos ha hablado. Y como vamos a ver, cuando Dios nos ha hablado a través de un siervo del Señor. Gloria a Dios. No es cuando nos dijo este o nos dijo el otro, o nosotros mismos en nuestro tiempo de oración, de relación con el Señor, hemos recibido determinadas palabras, tenemos determinadas palabras, aleluya. Todo eso tiene que ser confirmado y todo eso tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas cuando Dios nos habla por medio de un siervo del Señor. Gloria a Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén, pero por medio de sus ministros. Gloria al Señor. Y bueno, pues los ministros tienen que gastar mucho cuidado, tenemos que gastar muchísimo cuidado también de no hablar por nuestra propia cuenta, de comprometernos con nuestras palabras, cuando Dios tampoco a nosotros nos ha hablado, nos ha dicho algo o no nos ha dicho nada acerca de una determinada circunstancia, acerca de una determinada persona. Gloria a Dios. Los siervos de Dios tenemos que aprender a movernos con el Señor y a hablar tan solamente cuando Dios nos ha hablado. Al profeta Ezequiel, el Señor lo dejaba mudo, de tal manera que no podía hablar, solamente podía hablar cuando Dios le hablaba a él. Cuando Dios le hablaba, le soltaba la lengua y el profeta podía hablar. Mientras tanto estaba mudo. Gloria al Señor. Y bueno, pues el Señor quiere que nosotros entendamos las formas en las que Él obra. Porque entendiendo las formas en las que Él obra, nosotros siempre vamos a ser bien guiados, vamos a ser bien conducidos, nunca vamos a ser engañados por nadie, ni tampoco por nosotros mismos. Porque la palabra del Señor enseña que
Podemos ser engañados por el diablo, si le damos lugar. Podemos ser engañados por espíritus engañadores, que los hay. Podemos ser engañados por los hombres. Pero también la palabra del Señor enseña que podemos ser engañados, nos podemos engañar nosotros a nosotros mismos. Entonces, hay gente que tiene una vana esperanza, que está esperando cosas de parte de Dios, que Dios no se ha comprometido, que Dios no le ha hablado, que esa persona no tiene confirmación de parte de Dios. Entonces el Señor tiene un modo operandi, tiene una forma de hacer las cosas, y en esa forma en la que el Señor hace todas las cosas es que nosotros tenemos que conocerlas, esas formas, para que ni nos engañen, ni nosotros nos engañemos a nosotros mismos. En este tiempo hay muchísimas personas, siempre las ha habido y las sigue habiendo, muchísimas personas que tienen su esperanza puesta en que algo le va a acontecer, algo le va a venir, todo va a cambiar, tienen puesta su fe, su esperanza en ídolos mudos, en imágenes, o tienen puesta su esperanza en algo que le han dicho los hombres, pero no ha salido de la boca del Señor. En Josué capítulo 14, versículo 6, encontramos a Caleb, que recibe de parte de Josué, podemos decir de parte del Señor a través de Josué, pues lo que la palabra del Señor llama Hebrón, un territorio que este hombre, cuando fue enviado por Moisés, pues caminó sobre él, creyéndole al Señor, confesó delante de todos que aquella tierra que ellos habían pisado, que ellos habían examinado y que era como Dios decía, pues Dios se la había dado, que no temieran, que entraran, que poseyeran la tierra. Y bueno, ya sabéis la historia, que muchos de ellos, la inmensa mayoría de la gente, no le creyeron, inclusive hablaron de apedrear a Caleb. Pero 45 años después, dice la palabra del Señor, que Caleb se presentó delante de Josué. Dice en el versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone,
a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Aleluya. Bueno, pues de esos 2 espías, tan solamente dos hombres siguieron cumplidamente al Señor, creyeron a las palabras del Señor, dieron ánimos al pueblo, le hablaron de creerle al Señor, de entrar y poseer la tierra. Estos 2 hombres fueron los que siguieron cumplidamente al Señor. El resto de los espías, pues hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Aleluya. La gente que no tiene fe, aunque sea del pueblo de Dios, la gente que no le cree al Señor, aunque sea del pueblo de Dios, puede hacer mucho daño. Aleluya. Puede hacer desfallecer el corazón de las personas, puede hacer que las personas no reciban todo lo que Dios quiere para sus vidas. Es más, pueden hacer que las personas irriten al Señor y el Señor no los deseche sencillamente. Gloria al Señor. Entonces hay que gastar muchísimo cuidado de quién recibimos palabras, porque las palabras son algo vivo. Las palabras son algo vivo, que pueden ser palabras de vida o pueden ser palabras de muerte. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener bien clarito por medio de quién el Señor o a quién el Señor ha puesto para que nos apaciente, a quién el Señor ha puesto para que nos traiga la palabra, su alimento, su palabra a su tiempo. Y una vez que recibimos esas palabras de parte del Señor, pues tenemos que saber que todo lo que Dios nos ha dicho en ese momento, eso ya lo tenemos ya por la fe, y tenemos fe porque Dios nos ha hablado. Gloria al Señor, ¿de su nombre? Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero dice que viene el oír la palabra de Dios por la boca de alguien que nos predica, a alguien que ha sido enviado por el Señor. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos un predicador enviado por el Señor, no autoenviado, no autopuesto, no. Alguien enviado de parte del Señor, con las credenciales del Señor, que no es un documento que te dan en un seminario, un documento que te da el estado de turno, ¿no, verdad? Estamos en unos estados aquí en el occidente que todo tiene que tener papeleo, todo tiene que estar legalizado. Y bueno, pues hay personas que tienen títulos de universidad, de doctores en teología, teólogos, ¿no es verdad? Hay gente que tienen certificados de que son, pues, ministros de la palabra, lo han extendido los hombres, pero las credenciales de un ministro del Señor es que todo lo que diga de parte del Señor se cumpla. ¿Y eso es su nombre? Las credenciales es que el Señor confirme esa palabra, haga que se cumpla toda palabra que sale de la boca de ese hombre, si realmente viene de parte de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y bueno, pues Caleb tenía fe y siguió teniendo fe, porque hay que perseverar en la fe. ¿En qué hay que perseverar? En la fe. Aleluya. El apóstol Pablo dice: he corrido la carrera, he guardado la fe, me está reservada de parte del Señor la corona de vida. Entonces, había tenido una carrera desde que conoció al Señor, gloria a Dios, una carrera, y en esa carrera él había guardado la fe. Él había permanecido en
en la fe. La fe estaba en su corazón. Hay personas que en un momento determinado tienen fe y hay personas que en un momento determinado se vuelven incrédulos como Tomás. Gloria al Señor, ¿sí o no? Aleluya. No, el Señor quiere que seamos creyentes todo el tiempo y que guardemos la fe, que siempre tengamos la fe en nuestros corazones. Y la fe porque le hemos oído a Dios. Aleluya, hay dos maneras en las que Dios nos habla, o bien directamente o bien indirectamente. Gloria al Señor. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, eso es, directamente. A Caleb le habló a través de Moisés. Gloria al Señor. Pero a Moisés le había hablado el Señor, como a Caleb le había hablado el Señor. A uno directamente, a otro indirectamente. Gloria al Señor. Indirectamente significa que usaba otro medio. Ya sabéis que Dios desde el principio tenía en mente el ser visto, oído y dado a conocer a través del hombre. Gloria al Señor. Y la inmensa mayoría de los hombres no le sirven a Dios. No tienen palabra de Dios. Gloria al Señor, no tienen palabra de Dios. Pero sí hay hombres a los cuales el Señor ha puesto en la iglesia, ha constituido, ha puesto en la iglesia, a los cuales Él le ha confiado su palabra. ¿Qué le ha confiado? Su palabra. Y dice el Señor, a esto envía el Señor, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros me desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, sino al que me envió. Esto significa que Dios sigue hablando a los hombres y va a seguir hablando a los hombres hasta el fin, indirectamente, y a otros le hablará directamente. Gloria al Señor. Entonces cada uno tiene que saber lo que ha recibido de parte del Señor. Si hemos recibido un ministerio, pues eso hace que nosotros dependiendo del ministerio que tengamos, pues vamos a oír al Señor a la hora de ministrar, de servir a nuestros hermanos, o si no tenemos un ministerio, sino que tenemos pues una parte de la iglesia, tenemos dones de parte del Señor, pero que no es un ministerio, pues ya sabemos que el Señor nos va a hablar indirectamente. ¿Cómo? Indirectamente. Este hombre, Caleb, era un príncipe, era una persona importante, porque de todas las tribus, de las 12 tribus, escogieron a los príncipes, a los principales. ¿A quién escogieron? A los principales. Y este concretamente era de Judá, de la tribu de Judá. Era un príncipe, era un principal. Sin embargo, Dios le habló indirectamente. Gloria al Señor. Cuando Dios habló a través de Moisés, él le creyó. Él fue, vio la tierra, paseó por la tierra, vio la tierra y vino pues diciendo la verdad. ¿Qué decía? La verdad acerca de la tierra y confirmando la palabra del Señor, que es la verdad. Los otros vinieron diciendo que la tierra era buena, pero vinieron negando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ya sabéis que una mentira es una parte de verdad y una parte que no es verdad. ¿Sí? Una mentira no es todo mentira, sino que las mentiras siempre tienen también algo de verdad. Y aquellos vinieron diciendo que la tierra era buena en gran manera, pero no habían creído a la palabra que Dios había dado por medio de Moisés, vinieron negando la palabra del Señor, argumentando y haciendo que el corazón del pueblo desfalleciera. Aleluya. Y bueno, pues ya sabéis la historia, que esa gente no entraron, tuvieron que pasar 40 años y cuando
este hombre tenía 45 años, que ya habían entrado en la tierra prometida, pues llegaron al territorio donde a él le había tocado pues espiar, recorrer, pisar, ver, oír, para luego llevar noticias al pueblo. Gloria al Señor. Y cuando llegaron a ese territorio, pues él se presentó, juntamente con la tribu de Judá, se presentó delante de Josué y le dijo: mira, tú sabes muy bien lo que Jehová dijo acerca de ti y de mí. ¿Sí? Acerca de ti y de mí. Y lo dijo a través de Moisés, siervo de Jehová. Entonces, no le había hablado directamente al Señor. Le había hablado indirectamente a través de su pastor. Gloria al Señor, a través de su pastor. Y esa palabra él había guardado 45 años en su corazón. Las palabras del Señor hay que guardarlas para toda la vida, para siempre, porque las palabras del Señor son eternas, son para siempre. Aleluya. Entonces hay que guardarlas en nuestro corazón, atesorarlas. Dice la palabra del Señor: compra la verdad y no la vendas. Gloria al Señor. ¿Qué tienes que hacer con la verdad? Adquirir, tener más verdad, pero dice: no la vendas, no te desprendas de la verdad. Bueno, pues 45 años habían pasado. Llegó el momento en que estaban ahí cerca del monte. ¿Dónde estaban? Cerca del monte en Hebrón, y se presentó delante de Josué, que había recibido por su fidelidad, había recibido de parte del Señor pues el cargo que tenía Moisés. Este hombre estuvo sirviendo a Moisés 40 años. Gloria al Señor. Mucha gente se le habían revelado, pero Josué fue fiel a Moisés. Estuvo ahí sirviendo a Moisés esos 40 años, y por esa fidelidad, ese servicio, Dios le dijo a Moisés que le pasase el cargo. Ahora, ¿quién tenía el cargo? Lo tenía Josué. ¿Quién tenía que dar la tierra por heredad? La tenía que dar Josué. Gloria al Señor. Aquí vemos el modus operandi, o la manera en la que el Señor obra. Gloria a Dios. Él obra a través de sus ministros, a través de las autoridades que Él ha puesto, a través de las personas que el Señor ha escogido. Y este hombre, que tenía una palabra, una promesa dada por Dios a través de Moisés, que le había guardado 45 años, le dice a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a través de Moisés acerca de ti y acerca de mí. Y cómo el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés se lo había dicho a Caleb, delante de Josué, que la tierra que él había pisado, la tierra que él había espiado, que él había pisado, esa se la había dado para él y para su descendencia para siempre. Gloria al Señor. Y dice: mira, tenía 40 años cuando Jehová me habló a través de Moisés. Ahora tengo 85 años, pero la misma fuerza que tenía para entrar, para salir, para luchar, es la misma fuerza que tengo hoy. Gloria al Señor. Y de su nombre, el Señor quiere que todas las palabras que aquí se dan, que se han dado, que se dan, aleluya, hemos dado palabras para los que están jóvenes, y también hemos dado palabras para los que no son tan jóvenes. Y hemos dado palabras de que el Señor quiere que estén fuertes, vigorosos, aún en la vejez, fructificando. Bueno, tantas palabras que el Señor a lo largo de los años nos ha ido dando, son las palabras que tenemos que guardar en nuestro corazón. Aleluya. Porque hoy tienes 40, mañana tienes, y después de 45 años, pues tienes 85 años. Gloria al Señor. Y Dios quiere cumplir y va a cumplir su palabra, aunque tengas 85 años. Aunque hayas tenido que esperar 45 años. Gloria al Señor, más de media vida había tenido que esperar para
para tener la oportunidad de conseguir, de tener aquello que Dios le había prometido. Pero lo hizo yendo al siervo de Dios. ¿A quién? Al siervo de Dios, para que el siervo de Dios dijera, pues sí, esta tierra te pertenece. Todavía no estaba conquistada. Todavía estaban allí los gigantes. Todavía estaban las ciudades amuralladas, las fortalezas. Pero él tenía la fe. ¿Qué tenía? La fe que traslada los montes. La fe para la cual no hay nada imposible. ¿Y por qué tenía la fe? Porque Dios le había hablado. ¿Lo Señor? Porque el Señor le había hablado. No directamente, no había visto al Señor cara a cara, pero le había hablado a través de Moisés. Y Moisés era el hombre de Dios que el Señor había usado para sacarlos de Egipto, para guiarlos en el desierto, para tantas cosas maravillosas que habían visto y habían experimentado allí en el desierto de parte del Señor, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces, el Señor quiere que tú sepas y que todos sepan que la fe, lo que llamamos la fe de Dios o la fe en Dios, es algo que el Señor nos la da cuando Él nos habla. Si Él no te ha hablado y tú haces determinadas cosas, la estás haciendo con presunción. ¿Cómo la estás haciendo? Presunción. Aleluya. Y eso no te va a salir bien. Gloria a Dios, no va a salir bien. Eso no se va a hacer una realidad. Si Dios te ha hablado, llega el momento en el que el Señor te recuerda esa palabra que te dio a través de ese siervo suyo, esa persona que Dios había puesto para eso mismo, para que tú tuvieses las promesas de parte del Señor, para que tú obtuvieses las promesas de parte del Señor, y entonces el Señor va a cumplir todo lo que te dijo, todo lo que te ha dicho a través de esas personas. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, pues hay que estar en un lugar, porque hay muchas personas que están descarriadas. ¿Cómo están? Descarriadas, que son como ovejas que no tienen pastor. Están descarriadas, aleluya, y son víctimas de engaños. El diablo es el padre de la mentira. ¿Quién es? El padre de la mentira. Cuando habla engaño, habla de sí mismo, porque es mentiroso y el padre de la mentira. La mentira se originó en Satanás, en el diablo. Aleluya. Los espíritus que están con él son espíritus engañadores. ¿Qué son? Espíritus engañadores. Gloria al Señor. Aun cuando se visten como ángeles de luz, se presentan como ángeles de luz, es el mismo diablo tratando de engañar. Y hay, dice el Señor, multitud de hombres mentirosos. ¿Qué son? Mentirosos. Dice el Señor, sea Dios veraz y todo hombre que no habla la palabra de Dios, mentiroso. ¿Qué es? Un mentiroso. Entonces Dios dice una cosa y ese dice otra cosa. Dios dice una cosa y ese científico dice otra. Dios dice una cosa y ese político dice otra cosa. Dios dice una cosa y ese que está en la iglesia dice una cosa diferente. Aleluya. ¿Sí? ¿A quién creemos? Pues tenemos que creerle al Señor. Aleluya. Y creerle al Señor cuando Él nos habla. Siempre que venimos a este lugar le pedimos al Señor que nos hable. ¿Bendito su nombre? Aquí no venimos a dar un sermón, a dar una enseñanza de esto, ni de lo otro, ni de lo demás para allá, sino que venimos a dar la doctrina, la enseñanza que el Señor quiere para ese momento, para las personas que en ese momento van a oír la palabra del Señor. Entonces, para tener la fe, hay que estar donde el Señor está, donde hay ministros de parte del Señor, ministros puestos por el Señor.
Gloria a Dios, como lo era Moisés, como después fue Josué, y como el Señor dijo que Él pondría en su casa, en la iglesia estamos puestos los siervos del Señor para dar el alimento a su tiempo. Bienaventurado el siervo, ¿verdad?, que el Señor puso en su casa para que dé el alimento a su tiempo. ¿Para qué sirve el alimento? El alimento sirve para tener fuerzas. El alimento sirve para poder caminar. Gloria al Señor. El Señor quiere que nosotros, todos sus hijos, sean fortalecidos en el hombre interior, llenos de fortaleza. Bendito es su nombre. Y dice la palabra del Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros caminamos por fe, aleluya, y esa fe tiene que ser alimentada. Gloria a Dios. Y cada palabra que el Señor nos ha dado, cada palabra que el Señor te dé, recíbela en tu corazón, guárdala en tu corazón, porque esa palabra es la palabra del Señor que te habla, que te ha dado, que te está dando la fe. Gloria al Señor. A lo mejor no es para ese momento, ¿sí? A lo mejor la palabra que el Señor te da es para fortalecerte, para que de aquí a X tiempo pues se haga una realidad en tu vida. El Señor sabía que iba a tener aquella gente 40 años en el desierto, ¿cierto? Gloria al Señor. Sabía que toda aquella generación de gente que le habían irritado se iba a quedar en el desierto. Pero sin embargo le habló a Caleb. Sí, le habló a Caleb. Y esa palabra que el Señor le dijo a través de Moisés era la que le dio la fe para estar firmes, para estar fortalecidos, para conquistar, como después, si queréis leer el capítulo entero, la historia completa, pues él ganara todo el territorio. ¿Dice su nombre? Mira, la tribu de Judá fue la tribu que ganó todo el territorio. Las otras tribus, hubo quien ganó el territorio, otros no ganaron el territorio, otros no ganaron absolutamente nada, sino que vivían entre sus enemigos, pero la tribu de Judá sí conquistó todo lo que Dios le había dado. Y el príncipe principal de la tribu de Judá fue este hombre llamado Caleb. Así que si Dios te ha hablado, tienes fe. Si Dios no te ha hablado, no tienes fe. Es más, si Dios te habla en oración, porque el Señor nos habla en oración, espera que el Señor te lo confirme en el lugar donde hay puesto un ministro de parte del Señor. Gloria a Dios. No porque el Señor te haya hablado o tú hayas recibido versículos, hayas recibido cosas de parte del Señor, palabras de parte del Señor en tu corazón, te creas independiente, te creas que ya puedes actuar, que ya Dios va a hacer todas las cosas, porque no es así. Aleluya. En cierta ocasión vinieron a la iglesia unas personas que ya eran evangélicas desde muchos años, aleluya, y bueno, pues vinieron empobrecidos, enfermos, como hay tanta gente, aleluya, que piensa que Dios está con ellos, que piensan que Dios está por ellos, y todo lo que está en su vida y lo que les rodea, hermanos, les dice todo lo contrario. ¿Aleluya? Pero sin embargo se engañan, se autoengañan. Gloria al Señor. Pero cuando vinieron a la iglesia, estas personas, pues todo comenzó a cambiar. Vinieron a nuestro ministerio, vinieron al ministerio nuestro, y ellos fueron sanados. Enseguida el Señor les abrió puertas económicamente,
Y de estar en la miseria y pidiendo prestado, pues pasaron a tener un sueldo tremendo, tener unas circunstancias completamente diferentes. Y bueno, pues estas personas pensaban que eran por ellos. Aleluya. Recuerdo que a uno le advertí, le dije, mira, que gasta cuidado de cómo hacer las cosas, porque lo mismo que Dios te ha bendecido a través de nuestro ministerio, lo mismo puedes perderlo todo. ¿Sí? Y él dijo, no recibo esa palabra, no recibo esa palabra. Esto es algo que Dios a mí me había prometido. Aleluya. Pero hemos dicho que todas las promesas de Dios son en Él amén, pero por medio de sus ministros. No hizo caso, hizo lo indebido, hicieron lo indebido y todo aquello, bye. Lo mismo que lo recibieron, lo perdieron. Gloria al Señor, porque uno tiene que saber el modus operandi, o sea, la forma en la que Dios opera. ¿Dice su nombre? Y si tú tienes una buena actitud, como Caleb tenía una buena actitud hacia Moisés, tú tienes una buena actitud hacia lo que Dios ha establecido, pues tú vas a ser una persona bendecida. Josué lo bendijo, ¿qué hizo? Y después de que Josué lo bendijo, hermano, él conquistó toda la tierra. Conquistó todo lo que Dios le había dado. Bendito sea el nombre del Señor, porque Josué lo había bendecido. Ya se lo había dicho el Señor a través de Moisés y ahora se lo confirma a través de Josué y logró todo lo que Dios le había prometido. Esta es la forma en la que el Señor opera. Gloria a Dios. Y no nos engañemos, ni que nadie nos engañe. Gloria al Señor. Si Dios está contigo y Dios está por ti, lo vas a ver en todo. En todo. En todas las áreas de tu vida tú vas a ver que el Señor está contigo y está por ti. Y es Él usando, como siempre, a sus ministros, aleluya, pues tú vas a recibir todo lo que Él tiene preparado para tu vida, todas sus promesas. Amén. Josué fue puesto por Moisés. Josué bendice a Caleb. El profeta Samuel ungió como rey a Saúl y Saúl fue rey, ¿sí o no? Sí, pero por la mala actitud hacia Samuel perdió lo que tenía y el Señor mandó a David que ungiera, o sea, mandó a Samuel que ungiera a David. David fue rey también porque a través del profeta Samuel Dios lo ungió. Gloria al Señor. Y así nos damos cuenta que el Señor hace todas las cosas usando a sus ministros. Aún el bautismo en el Espíritu Santo lo da el Señor por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, de los enviados. ¿De quién? De los enviados. Porque la palabra apóstol significa enviado. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que el Señor opera, esa es la forma en la que el Señor hace todas las cosas. Y aquel que es sabio, que es entendido, aquella mujer que es sabia, que es entendida, pues recibe de parte del Señor todo lo que Dios quiere darle. Y recuerda que en el momento en que se te da la palabra, porque a veces puede transcurrir tiempo, a veces pueden transcurrir tiempo entre el momento en que se te da la palabra de parte del Señor y el momento en que la recibes, pero el Señor siempre cumplirá lo que te ha prometido, lo que te ha dicho a través de un ministro suyo. ¿Dios es su nombre? Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, por esta palabra que en este día
tú nos has dado, Dios mío, para compartir con todos tus hijos. Y, amado Señor, que se quede grabada esta palabra en el corazón de todos y cada uno de tus hijos, de tal manera, Padre, que ninguno sea engañado, ninguno sea extraviado, Padre, que todos reciban de parte tuya todo lo que tú tienes preparado para sus vidas, Padre. Te presento a todos los que estamos en este lugar y también a todos aquellos que en tantos lugares donde está corriendo tu palabra, Padre, no tienen claro, no saben, Señor, cómo es que tú operas, para que tú lo hagas sabios y entendidos y vengas añadiendo a tu iglesia, Señor, los que han de ser salvos. Y, amado Padre, estas personas reciban todo lo que tú tienes preparado también para sus vidas, lo que tú tienes en su corazón, en tu corazón para ellos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.